Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Israel Cárdenas Ramírez. Soy estudiante de la maestría en Educación Campo Práctica Educativa en la Universidad Pedagógica Durango. Estoy actualmente cursando el segundo semestre y este video es para la asignatura de Perspectivas Curriculares con el doctor Luis Manuel. Se nos pidió hacer una reseña de una lectura. En este caso yo voy a hablar de la lectura Las tecnologías culturales como control, prácticas culturales morfológicas de control. Esta lectura es de Popkewitz. Para iniciar, debo decir que el autor analiza cuatro prácticas contemporáneas. La primera es el rediseño de una ciudad industrial. En este caso se basa en Norrköping, Suecia, y lo que sería, en este caso, un parque de alta tecnología. Luego también lo que sería, por otro lado, un libro de enseñanza en línea. Asimismo, un informe del Consejo Nacional de Investigación estadounidense. Y por último, una revista profesional. Aquí vamos a ver cómo se dan conexiones entre los principios de acción y participación entre los individuos para lo que sería el crecimiento de los individuos y también el cómo administra la libertad del individuo, en este caso el sistema. El autor maneja el término de tecnología y lo maneja desde dos significados diferentes. El primero es, y que la mayoría conocemos, es como herramientas que actúan como interfase con el trabajo de las personas y su comunicación. Y lo hemos visto desde tiempos pasados en lo que era la imprenta, lo que fue la imprenta, lo que es el lápiz, la pluma, la computadora, etcétera, y cómo ha sido su evolución histórica para usarlos día con día en cada proceso de nuestra vida o incluso en lo que se refiere propiamente a la educación. El significado 2, que es el objetivo de estudio de este libro, se refiere a la fabricación del yo. Esto entendiéndolo desde un punto de vista psicológico, pues habla mucho de la cuestión del psique. Aquí habla de lo que serían relatos, ideas, narrativas e instituciones que ordenan la conducción de la conducta. Aquí el autor cita a Falcaut, que dice que las tecnologías del yo son aquellas que permiten a los individuos efectuar por sí mismos o con la ayuda de otros cierto número de operaciones en su cuerpo y alma y en sus pensamientos, y lo que sería la conducta y la manera del ser, de tal modo que se transformen para alcanzar un cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección e inmortalidad. Todo ello va repercutiendo según lo que vamos analizando de la lectura del autor. Todo va encaminado a crear mejores maneras de vida y satisfacción de las necesidades de cada uno de los individuos. Así pues, podríamos decir que la tecnología es el conjunto de prácticas que inculcan hábitos para llegar a una educación adecuada y con esto permitir en las personas que adquieren estos conocimientos un empoderamiento y una autonomía a largo plazo. Por ahí el autor maneja tres advenimientos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues primeramente maneja un primer advenimiento que se refiere a un mundo utópico concedido por Dios, y esto era lo que pregonaban cuando había una educación puramente religiosa y se manejaba o se manifestaba lo que era reclamado de manos de Dios para el nuevo mundo, y esto se manejaba en el siglo XVIII. Luego vino un segundo advenimiento que ya pasaba a lo que era la modernización a través de ciertas tecnologías, tales como el tren o la energía eléctrica, fábricas, algunas otras cuestiones por el estilo, lo que permitía que hubiera un mayor idealismo en cuanto a al crecimiento que podían tener. Era una cuestión aspiracional, era una cuestión ideológica, que permitía que los ciudadanos creyeran en lo que podían poder obtener, perdón, valga la redundancia. Y luego llega
un tercer advenimiento que difería totalmente de las otras dos, porque ya aquí manejaba no solamente la cuestión de la evolución tecnológica, sino ya aquí hablaba de una construcción del ser, del individuo, de cara al futuro. Aquí se maneja un sistema universal de valores, una participación continua en los procesos de comunicación. Se busca o se buscaba también desde un inicio en esto que hubiera una innovación, que los individuos fueran activos, y en ella se maneja una situación de inclusión-exclusión que se va a manifestar en uno de los en lo que es la investigación. Por ahí hacen esa distinción entre estos temas de acuerdo a lo que son las clases sociales que se van a abordar en las temáticas. En otras palabras, lo que serían el primer y segundo advenimiento nos habla acerca de un discurso progresista hasta cierto punto, de manera simbólica, en la cual el diseño arquitectónico y mecánico queda por debajo de lo que realmente inspira este crecimiento a nivel infraestructura, lo que genera en los individuos. Y en el primer advenimiento, que fue en el siglo XVIII, nos habla de la salvación se halló en los nuevos mundos, es decir, estamos hablando de cuando estaban descubriendo América y otros lugares, buscaban como una salvación a través de educar a esas personas que en este caso lo necesitaban, según los europeos, ¿verdad? Y en el segundo advenimiento habla de la tecnología, el arte, la religión y liberación del espíritu humano a través de las creaciones que venía haciendo para la mejora de sus necesidades. En otro apartado de la lectura, Popkewitz nos maneja lo que es la narrativa fundacional. En este caso habla del crecimiento de Estados Unidos y que va encaminado hacia una cuestión de prosperidad, o que está en proceso de desarrollo en base a la articulación o el trabajo en conjunto de lo que son las ciudades o las grandes urbes junto con el campo. Esto y esto con miras a que también las personas del campo, las menos favorecidas, sean las que también tiendan a crecer y en este caso a desarrollarse. ¿Por qué? Porque esto repercute en el desarrollo y el crecimiento no solo de ciudades, no solo de pueblos, sino de un estado mayor, en este caso lo que sería todo el territorio norteamericano. Y aquí entra lo que sería la ciencia y el romanticismo, o que pudiera considerarse un tanto el idealismo, porque aquí empiezan a manejar una serie de situaciones que el individuo querría, o que en este caso el Estado quiere que se llegue a tener. ¿Seguro? El autor maneja lo que es el término también de diseño, y aquí maneja en alguna de sus lecturas lo que es lo que Dios otorgó a los humanos, y pues aquí básicamente son cambios que permiten transformar a la sociedad y permiten a su vez el crecimiento del individuo. Aquí hay un apartado que dice algo acerca de la flexibilidad del diseño, y aquí es el movimiento político del desarrollo norteamericano y la educación desarrollista. Aquí se maneja el diseño del yo, que sería algo útil puesto al servicio del ideal democrático. Aquí maneja un punto importante que fue la lucha de clases, porque si bien podemos recordar en la otra lectura, cuando hablábamos de la era progresista, se manejaba precisamente ese punto, y también en lectura de Popkewitz, donde se veía que se estaba segregando o se estaba dejando fuera o se estaba dejando de lado a un sector de la población. Entonces, aquí una parte de, de, de los ciudadanos trataron de involucrar a estas personas para que no se fueran segregando y no se fueran quedando atrás, precisamente para que no se manejara esa lucha de clases, que sin embargo se dio en un pasado. Y por ahí en la lectura también podemos ver que lo cita ya en lo que sería el presente, y que permanece o perdura como un símbolo de lo que fue
y ahora es de otra manera y que se maneja como el Museo del Trabajador. Y pues esto tiende a tener miras para el futuro. Aquí se basaba, repito, en lo que era la ciudad de Norrköping, en Suecia, donde también está el parque tecnológico, que es un simbolismo del trabajo y el descanso. A lo largo de la lectura, Popkewitz maneja mucho simbolismo, los iconos de lo que sería cada cambio de situaciones para lograr la mejora de los individuos. En el segundo punto que nos maneja el autor, cita lo que es el libro de Mayrov. Y aquí se ahonda un poquito en lo que es el aprendizaje en línea y como una narrativa fundacional hacia lo que es ya algo más actual, lo que sería el siglo XXI. Y esto sería totalmente relacionado con la tecnología del yo. Aquí buscaríamos darle paso a lo que es la belleza y la grandeza y el diseño del aprendizaje en línea, que sería el tema del libro que maneja Mayrov y que cita Popkewitz como objeto de estudio. Aquí vemos que la imprenta dio paso en las escuelas, bueno, hubo libros de texto en un principio, y actualmente, y lo estamos viviendo ahorita aquí en México debido a la pandemia que se está atravesando, estamos teniendo que hacer uso de las nuevas tecnologías a través de clases en línea, a través del internet, que ya este autor Popkewitz manejaba y en función de lo que escribía Mayrov, hablaba acerca de la importancia de la enseñanza uno a uno, que difiere un poquito del autor tanto de Popkewitz como de Mayrov, porque ellos idealizaban un poquito este tema y ahorita que lo estoy viviendo en línea, que lo estamos viviendo nosotros como maestros, en la actualidad vemos que sí es importante la enseñanza para con los chicos, pero se pierde la esencia de la cuestión educativa. En este caso, no hay una retroalimentación adecuada y eso no lo está manejando el autor, ni Mayrov ni Popkewitz. Y bueno, pues aquí manejan que la instrucción individualizada es una tecnología para producir niños que tengan por medio de la educación mayores logros y satisfacciones. Y pues sí es un tanto utópico porque, repito, no se puede acceder completamente, y lo hemos comprobado actualmente, a ese tipo de educación real. Incluso nosotros mismos a nivel maestría lo estamos viviendo. No es lo mismo que estar en clases presenciales, pero bueno, es una gran herramienta porque no deja que nos atrasemos. Y en este caso también el autor lo maneja como era una atención para poder trabajar con la educación de masas, era una estrategia, y esto lo manejaban, repito, en Estados Unidos, y se veía algo importante. Aquí lo manejaban el autor como una forma de evitar situaciones de riesgo para grupos vulnerables, para grupos marginados, para sectores de población que vivían en condiciones pues de violencia, y era una forma de que no se les arriesgara a que vivieran eso día con día, y era preferible lo de las clases en línea. Y en este caso prevalecen, y sí lo maneja el autor, que también coincido, en las clases en línea se van a ver dos situaciones bien importantes, que son las socioeconómicas, y esto repercute en cómo los niños o cómo los individuos que están accediendo a estas clases en línea, pues algunos no tienen tal vez las tecnologías para trabajarlos o no tienen el dominio de las tecnologías, tanto maestros como alumnos, y hay otra parte que tal vez sí domine ya el uso de las tecnologías y van a hacer excelentes trabajos y van a tener un acceso oportuno al conocimiento. En tanto las clases menos favorecidas, pues se nos van a ir rezagando un poquito. Y bueno, pasamos a lo que es el punto número 3 del libro, bueno, del documento de Popkewitz, donde maneja un informe de Estados Unidos en cuanto al diseño icónico tecnológico de la investigación educativa. Ahí manejan dos géneros o
dos sectores de la población. Aquí la ley que dice que ningún niño se queda atrás, traducido al español, es una reforma que tiene por objetivo mejorar el rendimiento académico y cambiar la cultura de las escuelas. Aquí básicamente es tendencia a una reforma educativa y escolar. Y aquí esto es con el propósito de asegurar el futuro de la nación a través de la educación actual del niño. Vemos lo que son también por ahí una parte de problemas en el diseño y predomina lo general por encima de lo individual. Aquí no se está contextualizando realmente la educación y es por eso que maneja los dos géneros Popkewitz, porque se dio cuenta que está más encaminado hacia un sector de la población y deja un poquito de lado a los menos favorecidos. Para este informe se manejan técnicas de recolección de datos. Aquí básicamente es recolectar quiénes son los estudiantes, cómo son los estudiantes y también los maestros, el conocimiento general de los mismos para llegar a un contexto. Luego lo que serían pruebas de campo y evaluaciones generales. Para esto también se llega a hacer análisis de grupos estables de la población, a los que llama volición, y son sometidos de forma aleatoria a algún procedimiento. Esto para manejar algún tipo de variable de control. Aquí maneja que va encaminado a todos los niños, sin embargo el autor hace una referencia a que hay una distinción de la clasificación de los niños. Se maneja por sectores, por niveles y cuestiones socioeconómicas y culturales. Entonces aquí es lo que les comentaba ahorita, de que es en función de los favorecidos y los menos favorecidos. Bueno, como hemos podido observar hasta este momento, en el caso de Norcomping, que fue el primer caso estudiado, y en el caso del aprendizaje en línea, el diseño como investigación debe ordenar y generar principios cosmopolitas de un proceso continuo de supervisar, teorizar e intervenir en la construcción y reconstrucción del yo. Es decir, darle un seguimiento y ver hasta dónde vamos llegando para, si no funciona, reorganizarlo y tratar de reorientar los esfuerzos. Aquí maneja un punto que se llama instrucción anclada y son los ideales democráticos, y esto va en función de la educación contextualizada. Entonces es un apartado que maneja en lo que es la investigación. Aquí también la investigación de diseño se considera una tecnología del yo, ya que involucra una estrecha relación de la experiencia de la ciencia con la formación y transformación de las herramientas interpretativas del individuo. El icono de este contexto es una teoría procedimental democrática, en la cual la ciencia envía órdenes continuamente a las actividades de la vida diaria con el fin de amoldar el yo a lo que es importante para la evolución y el mejoramiento del sistema. Entonces en este apartado se ve a la ciencia como algo que le va a arrojar datos interesantes a las personas que van a estar haciendo el análisis y la sistematización de datos para saber si está funcionando o no está funcionando dicha reforma. Entonces, de ahí pasa a lo que sería ya propiamente, pues, el icono tecnológico de la ciencia. Aquí no ahonda o en el documento no se analiza previamente lo que es la revista en sí, ya la deja un poquito de lado, nada más hace la cita de la misma, pero llega a algo de importancia que se constituye en las comunidades de aprendizaje. Esto porque los alumnos o los estudiantes se supone que se vuelven autónomos o deberían ser autónomos y tratar de enriquecer ellos mismos su conocimiento. A manera de conclusiones, porque ya nos extendimos un poquito, el autor Popkewitz hace un diagnóstico de las tecnologías del yo y es una manera de interpretar histórica y sociológicamente asuntos de la tecnología. Los 4 documentos analizados
por el autor permiten darnos cuenta de cómo las tecnologías del yo permiten lograr el crecimiento del individuo y a su vez con ello el crecimiento y prosperidad de una nación, en este caso, como bien comentaba ahorita, Estados Unidos. Con eso termino la reseña. Me pareció muy importante la lectura porque nos permite hacer una comparativa de cómo no solamente en Estados Unidos se ha vivido una serie de reformas, una serie de cambios, actualmente en México lo vemos, han ido evolucionando las reformas educativas. Sabemos que cada gobierno emplea sus propias políticas educativas y el que entra las cambia, pero todas van encaminadas a la mejora como nación. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esta lectura. Por mi parte es todo, muchas gracias, hasta luego.